Bueno, buenos días. De parte del Servicio de Infectología, vamos a realizar la socialización de la guía 2022 de las directrices para el manejo, diagnóstico y prevención de la enfermedad criptocócica en adultos, adolescentes y niños que viven con el VIH. Mi nombre es Giovanni Roballo Usa, soy interno de la Universidad Antonio Nariño en el Hospital San Rafael de Tunja. Este es el contenido que vamos a presentar para ustedes. Y arranco diciendo que la infección por criptococos se da inicialmente por el crecimiento de especies de criptococos documentadas de manera directa e indirecta, sea por inóculo, pues la infección sea por vía respiratoria, el inóculo de esas partículas a vía pulmonar, y que se me presenta una enfermedad criptocócica que me altera la función corporal normal, detectada por signos o síntomas clínicos anormalmente. Aunque la infección criptocócica comienza en los pulmones, pues la meningitis es la manifestación más frecuente de la criptococosis en las personas con inmunosupresión avanzada. Cuanto a la epidemiología, pues los casos de criptococosis al año en pacientes con VIH superan o están alrededor de 181,000 y alrededor de esos casos pues son muertes registradas en pacientes con VIH. El 6% de los pacientes con VIH desarrollan infecciones criptococócicas y me explican un 15% de las muertes en el mundo, pacientes que padecen el VIH. También menciona que el 90% de los casos de criptococosis son relacionados con VIH y se estima que la mortalidad en personas que viven con el VIH y que reciben atención por meningitis criptocócica es del 70% en los países de bajos ingresos, frente al 20 o 30% en países de ingresos altos. Vemos que esa es una razón muy importante para que esta alta mortalidad pueda estar relacionada con el retraso en el diagnóstico, una gran parte como resultado del acceso limitado a la punción lumbar y ensayos de diagnóstico rápido, y otros factores contribuyentes son de pronto la disponibilidad limitada y el alto costo de los medicamentos antimicóticos actualmente recomendados. Otro importante contribuyente puede ser la mortalidad, en esa mortalidad, la capacidad limitada para monitorear y manejar la toxicidad en el tratamiento, pues inducida por el tratamiento, y las frecuentes complicaciones que pudieran ser la presión intracraneal elevada, así como el síndrome de reconstitución inmune inflamatorio asociado a meningitis y al tratamiento antirretroviral. Y menciona pues que un enfoque de la salud pública que conduzca a la prevención y al diagnóstico precoz y la mejoría del tratamiento de esta enfermedad y sus complicaciones, pues reduciría en una alta mortalidad en países al menos de bajos y medios ingresos. Algunos factores de riesgos que pudieran predisponerme para el curso de esta enfermedad es el padecimiento del virus de la inmunodeficiencia humana, neoplasias o malignidad hematológica, enfermedades autoinmunes, el uso de glucocorticoides o biológicos, una enfermedad hepática o una inmunosupresión para trasplantes o realización de trasplantes. La historia natural de la criptococosis pues no está todavía completamente clara. Son numerosos los estudios publicados que señalan que existen diferencias entre las especies y la variedad de acuerdo con el tipo del hospedero y el daño al órgano resultante. Principalmente pues, se da por Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii. Cryptococcus neoformans pues, ocurre en personas que tengan factores predisponentes, y el gattii afecta Cryptococcus gattii afecta principalmente a hospederos inmunocompetentes. Ambos tienen una gran predilección por los pulmones y el sistema nervioso central, y esta levadura pues, se puede diseminar e infectar la mayoría de los órganos en los pacientes severamente inmunocomprometidos. Este hongo se encuentra de forma abundante en la excreta de las aves, en las heces de las aves, en especial en los excrementos de palomas salvajes, y puede ser la principal, pues, una fuente de infección en áreas urbanas densamente pobladas. El Cryptococcus neoformans y el Cryptococcus gattii también puede sobrevivir y replicarse en amebas libres y en gusanos del suelo. La infección pues, inicialmente se localiza en el pulmón y allí se disemina a otros órganos con una especial preferencia por el cerebro, y la infección pues, ocurre ya sea por diseminación primaria o por reactivación de una infección pues, previamente, que se tenga previamente, o una infección latente.
En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues los pacientes con criptococosis en el sistema nervioso central presentan cefalea, alteración del estado mental, fiebre, náuseas, fiebre en un 50% de los casos, signos de hipertensión endocraniana, y los síntomas se desarrollan en un periodo de varias semanas. En algunas ocasiones los pacientes pues, se presentan con síntomas más agudos, si bien pudieran presentar síntomas característicos solamente como cefalea. Y la pérdida visual se asocia con la presencia de lesiones asociadas con criptococosis encontradas en neuroimagen, y se pudiera presentar como ceguera o aumento de la presión intracraniana mencionada anteriormente. El diagnóstico se puede hacer pues, mediante, se puede hacer diagnóstico a partir de cultivo, microscopía de líquido cefalorraquídeo o detección del antígeno de criptococo. La guía principalmente nos aporta esta tabla o este resumen del enfoque diagnóstico de la meningitis, y refiere que para adultos, adolescentes y niños que convivan con el VIH y se sospeche de un primer episodio de meningitis criptocócica, se recomienda una punción lumbar con medición de la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo y una prueba rápida de antígeno criptocócico como método diagnóstico, y siendo el método diagnóstico preferido. En entornos donde tengamos un fácil acceso y sin contraindicaciones para la punción lumbar, si tengo acceso también al ensayo del antígeno criptocócico, ya sea pues por flujo lateral o aglutinación de látex, que son algunas de las pruebas en las cuales lo puedo hacer, resultados en menos de 24 horas. Los tengo disponibles, pues la punción lumbar con un ensayo rápido de antígeno es el método diagnóstico preferido. Si no se dispone del acceso al antígeno, pues pero tengo la punción lumbar, se dispone de resultados rápidos, el método diagnóstico preferido pudiera ser la punción lumbar a partir de tinta china. Si no tengo acceso, pues si tanto el acceso de antígeno como los resultados rápidos están disponibles, los ensayos rápidos del antígeno, lo puedo hacer a partir del suero o plasma, y pudiera ser también uno de los enfoques preferidos diagnósticos. En tanto, si no se dispone de un ensayo de antígeno criptocócico y no se garantiza el acceso rápido a los resultados, es preferible referir el paciente a otro centro asistencial, donde se tenga disponibilidad de estos enfoques o por lo menos estos exámenes para diagnóstico temprano. Recordar que en cuanto a la punción lumbar, siempre la medición de apertura, si tengo una presión de apertura mayor a 25 centímetros de agua, es predictor de mal pronóstico. Aquí mencionamos pues los otros tipos de análisis que pudiéramos tener nosotros en cuenta, y pues el antígeno criptocócico pues se dispone hoy por hoy de esta técnica como principal prueba diagnóstica, la aglutinación en látex, pues con una sensibilidad del 98,2% y una especificidad del 96,8%. El inmunoensayo enzimático con una sensibilidad del 100% y otra especificidad del 98,3%, y el ensayo de flujo lateral con una sensibilidad del 94% y una especificidad del 100%. La Organización Mundial de la Salud pues, recomienda realizar el ensayo de flujo lateral, y la aglutinación por látex no se recomienda en este caso, por ejemplo, el ensayo debido a su costo y los requerimientos de infraestructura en el laboratorio, y el ensayo de flujo lateral tiene unas ventajas sobre la aglutinación por látex. Me refiero, no requiere, es menor a 10 minutos el tiempo de ensayo, requiere poco entrenamiento para el uso de interpretación y se puede realizar con una mínima infraestructura del laboratorio y no requiere refrigeración. En cuanto al diagnóstico por imágenes, también depende de la disponibilidad. Podemos realizar unas imágenes diagnósticas, una resonancia o un TAC cerebral, y en la resonancia pues podemos evaluar un realce del leptomeningio, pseudoquistes que pudieran aparecer en la imagen, masas intracerebrales. Y en cuanto al TAC, dilatación de espacios perivasculares, plexitis coroidea, y probablemente encontremos hidrocefalia.
En cuanto al tratamiento, menciona una etapa de inducción, recomienda, la recomendación es especial a una sola dosis alta, a una dosis de 10 miligramos kilogramos de anfotericina B liposomal con 14 días de flucitocina, a una dosis de 100 miligramos kilogramos por día, repartidos en 4 tomas por día, y fluconazol 1200 miligramos día para adultos y 12 miligramos kilogramos día para niños y adolescentes hasta un máximo de 800 miligramos diario. Este como régimen de inducción preferido para el tratamiento de las personas con, pues, que estén padeciendo meningitis criptocócica. Otras recomendaciones, hace unas salvedades si no hay, en cuanto a la etapa de inducción, si no hay disponibilidad de anfotericina B, pues recomienda 14 días de fluconazol, 1200 miligramos diarios o 12 miligramos kilogramos diario para niños y adolescentes, adicionando flucitocina, 100 miligramos kilogramos diario repartidos en 4 tomas diarias. En el caso de que no tenga la flucitocina o que no esté disponible en nuestro medio, recomienda 14 días de anfotericina liposomal de 3 a 4 miligramos kilogramo día y fluconazol 1200 miligramos al día. Y para niños y adolescentes 12 miligramos kilogramo día hasta un máximo de 800 miligramos día. En cuanto si no tengo la anfotericina B liposomal y la flucitocina refiere que no estén disponibles, pues el esquema referido sería llevar al paciente a 14 días de anfotericina B de soxicolato a dosis de 1 miligramo kilogramo día, adicionando fluconazol 1200 miligramos al día, que puede ser repartido en 2 dosis, y 12 miligramos kilogramo día para niños y adolescentes hasta un máximo de 800 miligramos día. La continuación del tratamiento sería con una etapa de consolidación. Se recomienda posterior a la administración del esquema que se elija en la etapa de inducción, se recomienda fluconazol en una etapa de consolidación, fluconazol 800 miligramos al día para adultos y 6 a 12 miligramos kilogramo día para niños y adolescentes hasta un máximo de 800 miligramos día. Y en la fase de mantenimiento se recomienda fluconazol 200 miligramos día para los adultos y 6 miligramos kilogramo día para niños y adolescentes. Esto en cuanto a la fase de mantenimiento hasta la reconstitución inmunitaria, que tengamos un conteo de células CD4 mayor a 200 y una supresión de cargas antivirales con el uso de terapia antirretroviral. En cuanto a la prevención y seguimiento y manejo de la toxicidad, pues está dicho que la toxicidad relacionada con la infusión y los efectos secundarios de la terapia con anfotericina B pudieran ser barreras para el tratamiento de inducción óptimo del tratamiento, especialmente en países de ingresos bajos y medianos. Menciono, se debe dar prioridad a la administración segura de anfotericina B y puede requerir la derivación a un centro asistencial donde haya, pues, o se le pueda brindar una prevención y control y manejo de la toxicidad. Hace importante mención que una dosis única de 10 miligramos kilogramo de anfotericina B liposomal y el régimen de soxicolato de anfotericina B de 7 días se tolera mejor que un régimen de anfotericina B de soxicolato mayor a 14 o llevado a 14 días, pero pues requieren un control cuidadoso. La monitorización a partir de una alta dosis de anfotericina B liposomal se debe hacer pues, con una hidratación preventiva y suplementación electrolítica en adultos y adolescentes. Se debe realizar antes de la inducción al tratamiento con 1 litro de solución salina normal con 20.000 equivalentes durante 2 horas antes de la infusión de la primera dosis o por lo menos en la primera dosis alta, y suplementos de magnesio si están disponibles o adicionalmente 8 miliequivalentes de cloruro de potasio vía oral y al menos por los primeros 3 días. Y la monitorización pues, de potasio sérico, al menos el primero y el tercer día, la creatinina, primero y el tercer día, y niveles de hemoglobina al inicio de la terapia y a los 7 días de tratamiento.
Si el tratamiento lo llevamos a 7 días, se debe realizar igual, de la misma manera, una hidratación preventiva y suplementación electrolítica. Al menos los primeros 7 días se debe hacer la administración de 1 litro de solución salina normal con 20 miliequivalentes durante 2 horas antes de cada infusión controlada de anfotericina. La administración de 2 tabletas de cloruro de potasio de 8 miliequivalentes 2 veces al día, menos los primeros 7 días, y suplementos de magnesio si están disponibles. Y el seguimiento de potasio sérico, día de por medio, hasta completar los 7 días o un día adicional, día de por medio, creatinina, día de por medio hasta completar los 7 días, y medición de los niveles de hemoglobina, al inicio de la terapia y a los 7 días de tratamiento. Si el tratamiento fue llevado a 14 días con anfotericina B, pues de la misma manera hacer una hidratación preventiva y los 14 días pues con la administración de la solución salina con los 20 mil equivalentes durante las 2 horas antes de cada infusión. De la misma manera la administración de las tabletas con cloruro de potasio, un comprimido de cloruro de potasio 2 veces al día, suplementos de magnesio y la vigilancia de potasio, creatinina en suero y hemoglobina. La hemoglobina pues cada 7 días de acuerdo a la infusión, y potasio y creatinina en suero día de por medio. En cuanto al manejo de la toxicidad relacionada con el uso de anfotericina B, si tengo un potasio, si la hipopotasemia o la hipercalemia es significativa, menor a 3.3 milimol litro, pues se debe aumentar la suplementación de potasio a 40 miliequivalentes de cloruro por infusión intravenosa y una dosis de tabletas de 8 miliequivalentes de cloruro de potasio vía oral 3 veces al día. Si la creatinina persiste elevada, pues debo asegurar una hidratación adecuada y suspender los medicamentos nefrotóxicos simultáneamente, si es posible, ayudar, pues ajustar las dosis de fluconazol y flucitosina adecuadamente si la función renal es significativa, y pues recomienda tener en cuenta que la función renal a menudo mejora inicialmente después de la rehidratación. Si la creatinina sérica se duplica desde el valor inicial, se puede omitir una dosis de anfotericina biodoxicolato y se puede aumentar la prehidratación con 1 litro de solución salina normal cada 8 horas. Si la creatinina, pues la creatinina sérica debe controlarse diariamente. Si mejora, se puede iniciar la anfotericina a una dosis de 0.7 miligramos kilogramo por día y se puede considerar el tratamiento en días alternos, día por medio. Si la creatinina permanece elevada y aumenta repetidamente, pues se recomienda, se debe sustituir la anfotericina B liposomal y sustituir a anfotericina B liposomal si está disponible, y suspender la anfotericina B doxicolato y ajustar a un régimen alternativo con la anfotericina B liposomal. Si el paciente presenta una anemia severa, de acuerdo a los controles, con anfotericina B, pues considera una transfusión si es posible para una anemia grave relacionada con ese uso de anfotericina. Y si estoy usando anfotericina B liposomal, pues considerar la transfusión si se desarrolla una anemia grave durante la segunda semana de un ciclo de inducción planificado a 14 días con anfotericina B de oxicolato y no es posible realizar una transfusión. Los beneficios de continuar con anfotericina B debe sopesarse cuidadosamente frente al régimen de una grave anemia. En cuanto al momento de inicio de la terapia antirretroviral, la OMS recomienda encarecidamente diferir el inicio del tratamiento durante 4 semanas después de un régimen de inducción basado en anfotericina B o de 4 a 6 semanas después de un régimen de inducción con fluconazol y flucitosina. En general, pues el inicio temprano, en algunos estudios del inicio de terapia antirretroviral aumentó la mortalidad en comparación con el inicio tardío. Y hace referencia a la recomendación de la Sociedad de Clínicos del VIH de África Meridional. Recomiendan pues el uso inmediato, comenzar la terapia antirretroviral de inmediato en las personas que no han recibido tratamiento previo y que tienen antígeno criptocócico en sangre positivo en el examen de detección.
o una punción lumbar que excluye la meningitis. Las personas asintomáticas con antígeno criptocócico positivo que rechazan el consentimiento o que no permiten hacer una punción lumbar o está contraindicada, el uso o la recomendación para iniciar la terapia antirretroviral después de al menos 2 semanas de tratamiento debe hacerse inmediatamente. En cuanto a las mujeres embarazadas, la exposición a flucitocina y fluconazol durante el embarazo se ha asociado con un mayor riesgo de efectos de nacimiento, al menos en estudios animales y algunos estudios no controlados. Si bien la anfotericina B liposomal se considera un fármaco de categoría B en el embarazo y los estudios de reproducción en animales no han demostrado un riesgo importante, se observó pues que se observó en algunos estudios realizados el aumento de abortos espontáneos en dosis más altas en el uso de estos medicamentos. La terapia con anfotericina B se puede administrar a mujeres embarazadas con meningitis o sin meningitis cuando los beneficios superan los daños. Y pues el uso de flucitocina y fluconazol para el tratamiento de la enfermedad criptocócica debe evaluarse de forma individual, considerando los beneficios y el daño potencial que pudiera ocurrir. Cómo evaluar la respuesta de la terapia, identificar si tengo una falla terapéutica. ¿Cómo lo puedo hacer? Si tengo una ausencia de la mejoría clínica y los cultivos persisten positivos después de las 2 semanas de terapia adecuada, o que haya una recaída después de una respuesta clínica adecuada inicial, que haya recurrencia a los síntomas con un cultivo positivo en líquido cefalorraquídeo después de 4 o mayor a 4 semanas de tratamiento. Las complicaciones, pues que tenga las puedo evaluar a partir de una presión intracraneana elevada. Refiere que la punción lumbar terapéutica en todos los pacientes, independientemente de la clínica o de la presión intracraneana inicial, se puede realizar. Se hace referencia a que aliviar la presión intracraneana drenando un volumen suficiente para reducir esta presión a menos de 20 centímetros de agua o reducir a la mitad de la presión inicial. Si es extremadamente alta, se encuentra con un beneficio al tratamiento, y o alguna de las otras complicaciones que pudieran estar relacionadas es el síndrome inflamatorio de respuesta inmune. Se recomienda continuar con la terapia antifúngica llegado el caso que se presente, si se presentan síntomas severos, y se debe optimizar la terapia fúngica y considerarla reiniciar la terapia. Este se puede presentar como un síndrome paradójico luego de iniciar la terapia antirretroviral, y se pudiera presentar como un deterioro o recurrencia de la criptococosis en el mismo sitio a pesar del éxito del tratamiento. Y la otra forma que se pudiera presentar el síndrome inflamatorio de respuesta inmune es de forma enmascarada y ocurre en el 1% o una baja probabilidad o un bajo porcentaje de pacientes que inician la terapia antirretroviral en los cuales no se conoce previamente la criptococosis antes del inicio de tratamiento antirretroviral. El pronóstico para los pacientes con criptococosis del sistema nervioso central ha mejorado drásticamente con el tratamiento antimicótico junto con una potente terapia antirretroviral que conduzca a una supresión viral efectiva y una recuperación inmunológica. Sin embargo, algunos predictores de mortalidad mencionados en la literatura, es una presión de apertura del líquido cefalorraquídeo de la punción lumbar mayor a 25 centímetros de agua, bajo conteo de leucocitos en líquido cefalorraquídeo, hipoglucorraquia, una tinta china que persista positiva en el examen, cultivo positivo en más de un sitio para criptococciniforme, ausencia del anticuerpo criptocócico, disminución del alertamiento, estado de alerta, y un diagnóstico tardío. Pues digamos que en menor, pues no se le da menos valor o menor significancia en cuanto a la edad de aparición, una neuroimagen anormal, una infección diseminada, pues el bajo recuento de CD4 y bajo peso y anemia. En cuanto a la antigenemia criptococócica, pues el antígeno
El criptocócico es detectable en la sangre antes de la aparición de la enfermedad sintomática. Una de las principales causas de muerte entre las personas que conviven con la enfermedad avanzada del VIH en todo el mundo. Y los ensayos sensibles pueden detectar el antígeno de criptococo en la sangre y evaluar las personas que conviven con VIH y recuentos bajos de CD4, seguido un tratamiento antifúngico preventivo, y se recomienda y se implementa ampliamente como parte de la estrategia mundial para prevenir la meningitis criptocócica y acabar con las muertes relacionadas con el criptococo. La fisiopatología, pues se dice que la detección del antígeno de criptococo en muestras de líquido cefalorraquídeo es una herramienta precisa para el diagnóstico en el primer episodio de meningitis criptocócica, particularmente en entornos donde las instalaciones de laboratorio son limitadas. El criptococo de formas y criptococos gratis son complejos de especies de levaduras patógenas que pues, pueden permanecer en el ambiente omnipresente y responsables de la enfermedad criptocócica invasiva o criptococosis. Estos hongos se encuentran comúnmente en materia de descomposición en el suelo, como se ha mencionado anteriormente, en árboles y en excremento de aves. Y las muestras de líquidos, las muestras de fluidos biológicos en sangre, líquido cefalorraquídeo, se puede analizar este antígeno mediante las pruebas de aglutinación de látex, ensayos inmunoabsorbentes ligados con inmunoenzimáticos y el ensayo de flujo lateral. La etiología de la antigenemia criptocócica, como lo mencionaba, son patógenos ubícuos. La exposición común a través de la inhalación de las células de levadura desecadas o ácidos basidiósporas. Después de la inhalación, los componentes de la pared celular son reconocidos por los receptores de reconocimiento de patrones en las células inmunitarias que desencadenan una respuesta inmune innata y incluida la fagocitosis por medio de los macrófagos alveolares y la formación de granulomas. En ese contexto, pues, las cepas pues, pueden permanecer inactivas y puede ocurrir una reactivación no en lugar de una nueva infección a través de la exposición al hongo, sino permanecen inactivas y pudieran reactivarse por una acción de liberación o lisis y se disemina vía hematógena. Esta puede ser la etapa en la que el antígeno se vuelve detectable en sangre y la ausencia de los síntomas entre los pacientes con antigenemia podría deberse a la carga fúngica baja o una respuesta inflamatoria mínima, particularmente en el contexto de una inmunosupresión. Los criptococos son capaces de vivir o sobrevivir intracelularmente dentro del fagocito y residir de forma latente en huéspedes inmunocompetentes. En cuanto a la epidemiología, se estima que la prevalencia mundial de la antigenemia criptococócica está alrededor del 6% entre adultos con recuentos de CD4 menores a 100 células por microlitro y 2% en adultos con recuentos de CD4 entre 100 y 200 células. A pesar de que la antigenemia criptococócica se asocia a recuentos de CD4 más bajo y la prevalencia varía geográficamente, no se han identificado otros factores demográficos ambientales. El manejo para la antigenemia criptococócica, pues en vista de un poder predictivo de la antigenemia para meningitis entre las personas que conviven con enfermedad de VIH, el reconocimiento de una ventana presintomática, una estrategia de detección y tratamiento preventivo se pudiera dar a partir de este diagnóstico. La detección del antígeno de criptococo en áreas de alta prevalencia entre adultos que nunca han recibido tratamiento antirretroviral con recuentos de CD4 menores a 100 células, en caso de llegarse a encontrar o se tenga un antígeno positivo, se debe iniciar tratamiento con fluconazol 800 miligramos diarios durante 2 semanas, seguida de 400 miligramos durante 2 meses, y luego 200 miligramos durante al menos un año, pues en espera de la reconstitución de la inmunidad. Y recomienda, en caso de que tengamos un antígeno de criptococo negativo, igual iniciar terapia con fluconazol, 1200 miligramos, y terapia antirretroviral de inmediato.
acá, pues, el algoritmo diagnóstico, algunas consideraciones especiales en cuanto a madres gestantes o que estén lactando o enfermedad o que tengan una enfermedad hepática inicial. Refiere que si tengo un antígeno criptocócico con una evaluación de linfocitos TCD4, un conteo menor a 200 células, si tengo un antígeno positivo, un antígeno negativo en sangre, pues iniciar la terapia antirretroviral no antifúngica. Si tengo un antígeno positivo en sangre, pues llevarlo a una punción lumbar. Si el antígeno en líquido cefalorraquídeo en el primer examen, en la punción lumbar está positivo, pues iniciar terapia con fluconazol 1200 miligramos inmediatamente. Y pues otros regímenes recomendados es en la primera semana con anfotericina B, una dosis de 1 miligramo kilogramo día, flucitocina a una dosis de 100 miligramos kilogramo día, dividido en 4 dosis, y por lo menos una semana, y adicionar fluconazol 1200 miligramos kilogramo día. Si no tengo anfotericina B disponible, pues el tratamiento con 2 semanas de fluconazol 1200 miligramos kilogramo día, adicionando flucitocina 100 miligramos kilogramo día, dividido en 4 dosis. Y si no tengo flucitocina disponible, 2 semanas de tratamiento con anfotericina B a dosis de 1 miligramo kilogramo día, y adicionando fluconazol 1200 miligramos kilogramo día, que pudiera estar dividido en 2 dosis. Seguido el tratamiento con fluconazol 800 miligramos al día por 8 semanas, al menos, y 200 miligramos día, y continuar a 200 miligramos día, continuar con el fluconazol por al menos un año, y descontinuar cuando pues, el conteo de células CD4 sea mayor a 200. Y se debe confirmar, si se confirma la criptocosis meningia, pues iniciar el tratamiento con terapia antirretroviral posterior a 4 a 6 semanas de tratamiento, posteriores a 4 a 6 semanas con tratamiento antifúngico. Si tengo el cultivo positivo, pues de la misma manera considera la punción lumbar. En caso de que en el líquido cefalorraquídeo el antígeno sea negativo, pues considerar llevar a 2 semanas de tratamiento de fluconazol 1200 miligramos al día. De la misma manera continuar el tratamiento con fluconazol, y si el antígeno permanece negativo en líquido cefalorraquídeo, pues iniciar la terapia antirretroviral. Si no se tiene disponible la punción lumbar, de igual manera iniciar la terapia antirretroviral posterior a 2 semanas de la terapia antifúngica. Si no hay consentimiento para realizar la punción lumbar y tengo un paciente que previamente está sintomático, iniciar el tratamiento llevado 2 semanas de fluconazol de 1200 miligramos día. Y si el paciente tiene síntomas de meningitis, síntomas de meningitis como dolor de cabeza, confusión, pues iniciar el tratamiento de la misma manera. Ok, muchísimas gracias. Bueno, lo que queríamos, esta revisión de Criptococo la habíamos hecho dentro de las primeras reuniones que hicimos este año, pero contábamos con un nuevo documento que trataba esta última parte de el diagnóstico de de la prueba en sangre para Criptococo, y ponernos de acuerdo en las indicaciones, por ejemplo, cuando sale positiva la prueba y el paciente neurológicamente no tiene síntomas,
o la recomendación también de la punción lumbar en esos contextos. Puntualmente la pregunta para la doctora Adriana es alguna cosa para aclararle así al servicio de neurología adicional a lo que nos comentaron. Buenos días. Digamos que la recomendación o lo que tiende ahorita a la medida de esa antigenemia es al diagnóstico, se sabe que se predice más o menos 3 semanas la aparición de meningitis por criptococo, y sí sería en lo posible realizar punciones lumbares para toma de antígeno en líquido cefalorraquídeo, ya no titulándolo en suero como pensábamos al inicio porque se ve igual que la mortalidad era mayor en los pacientes en los que solo se trataban con fluconazol, y es porque probablemente no se discriminaba a los que tenían meningitis de los que no tenían meningitis. Entonces esa sería como la consideración inicial. Nosotros en el programa en Colombia desde el 2021 está normatizada la toma de antígeno para criptococo para todas las personas viviendo con VIH que ingresan a un programa eh, de atención a personas viviendo con VIH, y eso pues digamos se trata ya incluso de extrapolar a personas que incluso tengan menos de 200 CD4. Digamos, la norma ahorita es por debajo de 100, pero pudiera ser por debajo de 200. Ya sabemos que por debajo de 100, el 6% van a tener eso positivo, y por debajo de 200, cerca de 2%. La otra parte supremamente importante que me parece en el cambio de la guía de la Organización Mundial de la Salud es el uso de terapia de inducción basadas en anfotericina B liposomal en una sola dosis. O sea que definitivamente necesitamos empezar a usar flucitocina, porque pues la recomendación, y esa es una publicación que salió cerca de marzo, cerca de 850 personas en 2 grupos, en las que el grupo de dar el bolo inicial de anfoliposomal, la flucitocina por las 2 semanas, versus el tratamiento que se recomendaba antes, que era anfo B de oxicolato más fluconazol por una semana, mostró no ser inferior, incluso menor efectos adversos, menos lesión renal, menos anemia, menos requerimiento transfusional en estos pacientes, y por eso es la recomendación número 1 de la OMS actualmente. Ahí por eso, digamos, al uso de esta dosis tan alta de anfotericina nos plantea ese seguimiento de electrolitos y cómo debíamos hacer la reposición de potasio y magnesio. Y lo otro importante es que dentro de las alternativas que nos da la OMS como alternativa 2, si no tenemos eso, nos dice, bueno, entonces si no tiene anfoliposomal, uso de oxicolato, pero pues con flucitocina y llévelo a 7 días. Si no tiene, entonces prefiera fluconazol con flucitocina. Y finalmente, como alternativa, digamos, tercera, aparece anfotericina B liposomal más fluconazol. Y como última alternativa, aparece la combinación de anfodoxicolato con fluconazol. Quiere decir que tiene menor mortalidad el uso de inducción con fluconazol y flucitocina sobre el uso de anfotericina B liposomal o de oxicolato con fluconazol. Y eso también es importante tenerlo en cuenta, porque básicamente nosotros estamos dando hoy en día alternativas 3 o 4 en la terapia de los pacientes intrahospitalarios. En Colombia no hay causística de esta nueva dosificación. Digamos que no hay, digamos, todavía una corte de pacientes que hayan tenido este tratamiento de inducción corto de una sola dosis de anfoliposomal, pero pues esa es la recomendación actual de la OMS. Bueno, o sea que toca volver a tratar de lograr la consecución de la flucitocina acá en el hospital. Sí, y ya un laboratorio se manifestó. Laboratorio que trae flucitocina ya, digamos que ha hecho contactos más cercanos para disponer la molécula, que O sea sigue que sí vale siendo la un pena vital no poner esto disponible. sobre el comité de infecciones, a ver Sí, si algún día esto, lo logramos. digamos, sí, lo que pasa es que es un vital no disponible, entonces, digamos como que tiene su paso y su tiempo, pero digamos que ya con un apoyo de una casa comercial que lo dispone, va a ser un poco más fácil. Creo yo, conseguir la molécula, pues porque antes no teníamos como, digamos, esa facilidad de esa presión por ese otro lado para poder llegar a obtenerla. Ujú. Ok, doctora, pues nada, muchísimas gracias. Como se dieron cuenta, pues las cosas cambian dentro de lo que habíamos conceptuado en el mismo año. Entonces, pues nada, gracias por su colaboración para que procuremos estar actualizados. No sé, ¿algún comentario final? Bueno, muchas gracias para todos. Bueno, de pronto una corrección acá en la parte de
Profilaxis secundaria que decía el doctor, va a la profilaxis hasta que el paciente tenga más de 200 CD4, pero mínimo un año después de que el paciente se le hizo el diagnóstico, o sea, mínimo un año de profilaxis secundaria luego de la consolidación. ¿Listo? Y agradecerles a todos y digamos pues pocas enfermedades cambian tan rápido como la cripto que todos los meses sale algo nuevo, nos dice titule, no titule y la recomendación también es siempre hacer el antígeno por flujo lateral que es casi como una prueba perfecta que quisiéramos tener para otras enfermedades infecciosas que no tenemos pero en este caso pues sí debemos aprovechar. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Nos vemos en 8 días con neuroborreliosis. Hasta luego.